Durante esta reunión se ha hablado cosas hermosas de las mujeres, sobre cómo Jehová mismo las ha utilizado para incluso liberar a su pueblo de la opresión. Las mujeres son un ejército grande y hacen una labor admirable dentro del pueblo de Jehová al llevar a muchos a la organización para que sean adoradores de Dios y discípulos de Cristo. Sin embargo, las palabras que vamos a revisar en 1 Corintios capítulo 14, versículo 34, sí que hacen pensar de por qué el apóstol Pablo dijo estas palabras. Leamos por favor 1 Corintios 14, 34. Que las mujeres se queden calladas en las congregaciones, porque no se les permite hablar, más bien que estén en sujeción tal como dice la ley. Estas palabras suenan bastante fuertes si uno las lee sin entender el resto de por qué se las dijeron. Por eso, si Jehová permitió que estas palabras se pusieran por escrito, es porque deben tener una razón. Para entenderlo, veamos las palabras anteriores. En 3 ocasiones el apóstol Pablo había dicho que se callen. Veamos la primera. En 1 Corintios 14, 27 y 28 se hablaba de si habían algunos que hablaban en lenguas, gracias al Espíritu Santo, debían hacerlo por turno. Y si no había nadie que interpretara lo que dijera ese cristiano, pues decía, mejor que se calle. No estaba menospreciando, sino más bien estaba diciendo que todo debería hacerse en orden. Si nadie iba a entender lo que se iba a decir, entonces, ¿para qué decirlo? La segunda ocasión, Pablo lo mencionó en 1 Corintios 14, 29 al 31. Si alguien tenía una revelación como un profeta durante la reunión y habían varios profetas o varias revelaciones, entonces lo que él solicitaba es que se las diga en un orden específico, como sucede aquí en las reuniones. Uno dice o uno comenta algo y los demás estamos en silencio. Esa fue la segunda ocasión en la que Pablo se refirió. Si alguien iba a dar una profecía, que el uno diga y que el otro que también tenía algo que decir, que permanezca en silencio. No estaba ofendiendo a nadie, solo estaba diciéndolo para llevar un orden teocrático en la reunión. Sin embargo, volviendo al punto ahora de las mujeres que guarden silencio, si revisamos en el siguiente texto de 1 Corintios 14, 35, veamos lo que posiblemente pasaba en la congregación. El texto dice, si quieren aprender algo, que les pregunten a sus esposos en casa, porque es vergonzoso que una mujer hable en la congregación. Es posible que estas palabras que el apóstol Pablo escribió y que se leyó a la congregación de Corinto tenga que ver con algunas cristianas que posiblemente tenían muchos años sirviendo a Dios y aparentemente se creían con autoridad para refutar cosas que se decían en la congregación y lo hacían audiblemente, cosa que perturbaba a otros. Por eso Pablo les decía, si tienen esposos, averigüen con ellos, díganle a ellos sus quejas y listo, y que se callen. Así se mantenía el orden y el respeto en la congregación. Pero más adelante en la primera carta a Timoteo 2:12, Pablo dijo claramente que no permitía que la mujer enseñara, ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Es decir, no podía hacer la función de un anciano porque Jehová no lo determinaba de esa manera, y eso se ve hoy en algunas religiones en el mundo. Pero estas palabras de que las mujeres guarden silencio no quiere decir que no deben hablar. En las congregaciones, ¿no es verdad que nuestras mujeres participan activamente con sus comentarios? Y se permite eso. En la predicación, ¿no es verdad que este ejército grande de hermanas son las que llevan posiblemente la delantera en la cantidad de ministras de las buenas noticias del reino? Por supuesto que sí. Jehová les permite que hagan eso. Pero por supuesto también se pide que no pueden enseñar en la congregación como los ancianos, pero que sí pueden transmitir estas buenas noticias a otros mediante sus comentarios o la predicación. Por eso apreciamos mucho el esfuerzo de nuestras hermanas en la organización de Dios y esperamos que sigan ellas siendo siervas fieles de Él.